Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar, un drama, sí, un verdadero drama, directamente desde Italia, involucrando a dos de las estrellas turcas más queridas y, para muchos, la pareja perfecta de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Para quienes no los conocen, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular, conocida por su encanto, su sonrisa radiante y sus roles en series como Erkenci y Doğu Kaderindir. Su versatilidad y capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas en Turquía. Su estilo, que mezcla elegancia y naturalidad, y su constante búsqueda de nuevos retos actorales la han consolidado como un referente en la industria del entretenimiento turco. Por otro lado, Can Yaman, también turco, es un actor con un físico imponente y un carisma arrollador, que saltó a la fama internacional con Erkenci y ha continuado su carrera con gran éxito en Italia, protagonizando proyectos como Viola come il mare. Su atractivo físico, su talento actoral y su dedicación al trabajo le han abierto las puertas a una exitosa carrera en el extranjero. Su dominio del italiano y su creciente popularidad en Europa lo han convertido en un actor de renombre internacional. En resumen, dos estrellas que por su trabajo en Erkenci y su química innegable, generaron una legión de fans que soñaban con que su relación traspasara la pantalla. Pero, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, todo comenzó con Erkenci, la serie que los unió profesionalmente y aparentemente también en la vida real. La química entre ellos era palpable, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban, era evidente que había algo especial. La serie, una comedia romántica que contaba la historia de amor entre un fotógrafo soñador y una aspirante a escritora, conquistó el corazón del público turco y posteriormente, el de audiencias internacionales. La conexión entre Demet y Can era el corazón de la serie, y los fans se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y los fans, como siempre, se volvieron locos creando miles de fotos, edits y vídeos que celebraban su supuesta relación. Se les vio juntos fuera del set, en eventos, y las especulaciones crecían día a día. Los paparazzi los acechaban, intentando captar cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier detalle que confirmara sus sospechas. Las redes sociales ardían con comentarios y teorías, alimentando la ilusión de los seguidores. Pero como en muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más complicada que la fantasía. En un principio parecía que todo iba viento en popa. Ambos actores, acostumbrados a la atención mediática, alimentaban de alguna manera las expectativas de los fans, con pequeñas indirectas, fotos juntos y declaraciones ambiguas. Sus apariciones públicas juntos eran esperadas con ansias, y cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Las entrevistas se convertían en un juego donde se insinuaba y se evitaba confirmar o desmentir los rumores. La complicidad entre ellos era evidente y los fans interpretaban cada interacción como una señal de que su amor era real. Pero poco a poco la situación comenzó a cambiar. Los rumores de una supuesta pelea, de diferencias irreconciliables, empezaron a circular, y las interacciones en redes sociales entre ellos se volvieron menos frecuentes. Las fotos juntos se volvieron escasas, y las menciones mutuas en entrevistas se volvieron más cortas y distantes. De repente la atmósfera romántica se disipó, y la esperanza de verlos juntos en la vida real se desvaneció. La magia se rompió y los fans, que habían invertido tanto en su relación, se sintieron decepcionados y confundidos. Lo que se sabe, y esto es lo que realmente detonó todo el drama, es que hubo un conflicto muy fuerte entre ellos, al parecer, relacionado con el ego y las expectativas de ambos. Según fuentes cercanas, la fama de Can Yaman en ese momento estaba en su punto más álgido, y esto, de alguna manera, generó tensiones. La serie Erkenci había catapultado a Can a la fama internacional, y su atractivo físico y su carisma lo convirtieron en un ícono de la televisión turca. Su popularidad creció a pasos agigantados, y las ofertas de trabajo comenzaron a llover. Se dice que Can, con su éxito en Italia, habría tomado decisiones que no gustaron a Demet, especialmente en lo referente a la publicidad y a cómo se estaba manejando su imagen. La ambición de Can y su deseo de expandir su carrera
Ra internacionalmente, al parecer, chocaron con las expectativas de Demet, que priorizaba su carrera en Turquía y tenía su propia visión de cómo debía ser su imagen pública. Al parecer, Demet sentía que Can no la estaba tratando con el respeto que se merecía y que la estaba dejando de lado, sobre todo en el aspecto profesional. Las discusiones sobre sus carreras, sus contratos y sus proyectos profesionales se volvieron cada vez más frecuentes, y la tensión entre ellos creció. La gota que colmó el vaso, al parecer, fue el comportamiento de Can durante una campaña publicitaria. Demet, según algunos medios turcos, se sintió desplazada y humillada, especialmente por algunas decisiones que Can tomó sin consultarla. La campaña, que involucraba a ambos actores, se convirtió en un campo de batalla, donde los egos y las ambiciones chocaron. Se dice que Can, en un intento de destacar, tomó decisiones que eclipsaron a Demet y que la dejaron en un segundo plano. Esto, unido a otros desencuentros, habría culminado en una discusión acalorada. La acumulación de tensiones, los celos profesionales y la falta de comunicación desembocaron en una fuerte confrontación. Y aquí viene la parte más impactante: se dice que Demet, harta de la situación, decidió cortar toda comunicación con Can. Sí, así como lo escuchan. Un corte tajante y aparentemente definitivo. Drama puro y duro. La decisión de Demet de romper todo contacto con Can fue radical y sorprendente. La ruptura no solo significó el fin de su posible relación amorosa, sino también el fin de cualquier colaboración profesional. La prensa italiana, siempre atenta a las noticias del corazón, no tardó en hacerse eco de la situación, y el rumor de la enemistad entre las dos estrellas turcas se extendió como la pólvora. Los medios italianos, que habían acogido a Can con los brazos abiertos, se mostraron intrigados por la situación y comenzaron a investigar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la pelea en detalle, sus acciones y declaraciones posteriores han dado indicios de que algo muy fuerte sucedió. Las entrevistas se volvieron evasivas, y las preguntas sobre el otro eran respondidas con monosílabos y silencios incómodos. Por ejemplo, dejaron de seguirse en redes sociales, y cuando se les preguntaba sobre el otro, evitaban hablar o daban respuestas muy cortas y evasivas. Esta distancia, visible para el público, alimentó aún más la especulación y el morbo de los fans. Los medios de comunicación especulaban sobre los motivos de la pelea, las posibles consecuencias y el futuro de sus carreras. La historia, que había comenzado como un cuento de hadas, se convirtió en un drama de proporciones épicas. Otro punto importante es el éxito que Can ya mantuvo en Italia. Él se convirtió en una verdadera celebridad en ese país, y los medios italianos lo adoraban. Su atractivo físico, su dominio del idioma italiano y su talento actoral lo convirtieron en un ídolo para las fanáticas italianas. Can protagonizó varias series y películas en Italia, y su fama continuó creciendo. Demet, por otro lado, continuó su carrera en Turquía y, aunque también es muy popular, no tuvo el mismo nivel de reconocimiento internacional que Can. Su éxito en Turquía era indiscutible, pero no logró la misma proyección internacional que su ex compañero. Esto, de alguna manera, pudo haber influido en la dinámica de su relación y en las tensiones que se generaron entre ellos. La diferencia en el éxito profesional y el reconocimiento mediático pudo haber generado envidia, resentimiento y competencia entre ambos. Después del supuesto enfrentamiento, cada uno siguió su camino. Can continuó trabajando en proyectos en Italia, y Demet se concentró en sus proyectos en Turquía. Ambos encontraron nuevas parejas, pero a pesar de ello, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente. Los fans, por supuesto, nunca olvidaron su química y, aunque saben que ya no están juntos, todavía sueñan con una reconciliación. Las redes sociales siguen inundadas de fotos y vídeos que recuerdan su romance y su química en la pantalla. Sin embargo, dadas las circunstancias, parece poco probable que esto suceda. La situación, según los rumores, es de un distanciamiento total y, lamentablemente, de una profunda decepción. Las heridas emocionales, los resentimientos y las diferencias irreconciliables han creado un muro entre ellos que parece infranqueable. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que el mundo del espectáculo es muy diferente a la vida real. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella. La ficción y la realidad son dos mundos distintos, y la conexión que existe entre dos actores en un set de rodaje no garantiza una relación amorosa en la vida real. Segundo, que la fama y el éxito pueden generar mucha presión y a veces pueden afectar las relaciones personales.
El estrés, la competencia, la envidia y la falta de privacidad pueden erosionar las relaciones y provocar conflictos. Y tercero, que a veces es mejor dejar ir y seguir adelante por mucho que duela. El ego, las expectativas y las diferencias irreconciliables pueden acabar con cualquier relación, por muy fuerte que parezca. La madurez emocional y la capacidad de aceptar el final de una relación son fundamentales para poder seguir adelante. Esta historia, sin duda, es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, que también sufren, se equivocan y a veces, toman decisiones que pueden cambiar sus vidas para siempre. Y para los fans, es un recordatorio de que aunque nos encante soñar y creer en los cuentos de hadas, la realidad a veces es mucho más compleja. La historia de Demet y Can es un reflejo de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal. En resumen, lo que sabemos es que hubo una pelea muy fuerte entre Demet Özdemir y Can Yaman, aparentemente debido a diferencias personales y profesionales, que culminó con un distanciamiento total. Aunque ninguno de los dos ha confirmado los detalles de la pelea, las evidencias apuntan a un conflicto importante que afectó profundamente su relación. La historia nos deja una lección sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre cómo el éxito puede afectar las relaciones personales. La falta de comunicación, los celos profesionales y las expectativas no cumplidas fueron, al parecer, los detonantes de la ruptura. Y para los fans es una decepción, pero también un recordatorio de que la vida a veces nos sorprende con finales inesperados. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la fama, la ambición y el ego pueden afectar las relaciones personales. Pero la historia no termina ahí. Los rumores y las especulaciones sobre el porqué del conflicto entre Demet y Can no han cesado. Se han filtrado supuestos detalles sobre la pelea, incluyendo el papel de terceros, las tensiones laborales en el set de Erkencikus y las presiones ejercidas por los agentes y las productoras para mantener una imagen romántica de la pareja, incluso cuando la relación ya estaba en crisis. También se ha especulado sobre las consecuencias de la ruptura en las carreras de ambos actores, incluyendo el posible impacto en sus contratos publicitarios, sus proyectos futuros y su imagen pública. Además, la historia ha servido como un punto de debate sobre la privacidad y la intimidad en el mundo del espectáculo. Los fans se han cuestionado hasta qué punto tienen derecho a entrometerse en la vida personal de sus ídolos, y si la presión mediática y la obsesión de los seguidores pueden influir en las decisiones de las celebridades. La historia de Demet y Can es un recordatorio de la delgada línea que separa la admiración y el apoyo del acoso y la invasión de la privacidad. Por otro lado, la historia también ha puesto de relieve el papel de las redes sociales en la difusión de rumores y especulaciones. Las plataformas digitales se han convertido en el principal escaparate de las noticias del corazón, y los fans, armados con sus smartphones y sus cuentas de redes sociales, se han convertido en los principales divulgadores de información. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y crear una narrativa propia, que a menudo distorsiona la realidad. Finalmente, la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden afectar las relaciones personales. La presión, la competencia y la falta de privacidad pueden erosionar las relaciones y provocar conflictos. El ego, las expectativas y las diferencias irreconciliables pueden acabar con cualquier relación, por muy fuerte que parezca. La historia de Demet y Can es un ejemplo de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que algún día veremos una reconciliación? ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto a pagar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.